Estos son fotos del Salvador en el 89. Esto era, durante la ofensiva de la guerrilla salvadoreña contra la capital, soldados, más soldados, guerrilleros, tomando, en este caso, el Hotel Sheraton en San Salvador, guerrilleros muertos, Ignacio Yacurilla, que fue un jesuita que asesinaron en el 89, se acaba de cumplir 20 años de su asesinato, la muerte de los jesuitas en El Salvador, más en El Salvador, muertos, excesos por parte de los soldados, acuchillando cadáveres en las calles de El Salvador. ¿Se ven bien las fotos? Sí. Bueno, después de los combates, estas fotos eran pues pegatinas que iban al lado de las crónicas que uno hacía y bueno, y en algunos casos formaban parte de una foto ilustrativa de una historia, otras veces eran 5 o 6 fotos para un pequeño reportaje de doble página. Con el paso del tiempo ya me atreví a hacer reportajes más para dominicales de 10 o 12, 14 páginas. Son, por ejemplo, imágenes más ya de los 90, 91, 92, cuando la guerra estaba a punto de acabar. La llegada de los guerrilleros a El Salvador, cuando ya se firmó la paz. Aquí pues, los 5 comandantes guerrilleros, imaginaos, ¿no? Pues, el Abimael Guzmán de El Salvador. No, la verdad es que la guerrilla salvadoreña se acercaba más el MRTA que Sendero. El Sendero era más como una guerrilla como el Khmer Rojo camboyano, ¿no? Mucho más en la línea maoísta dura, ¿no? Bueno, primeras misiones de paz de los españoles, con cascos azules. Esto fue a principios de los 90, ya llevan 20 años. Esto ha venido muy bien para democratizar al ejército español, hacer misiones de paz en el extranjero. El ejército español que venía del franquismo, pues hoy día ve las cosas de una manera distinta, ¿no? Bueno, fotografías del fin de la guerra. Esto es en Nicaragua, más Nicaragua. Esto es un reportaje en Guatemala sobre los niños de la calle. Muchos de ellos eran desplazados por las guerras centroamericanas. Guatemala, el Día de los Muertos en Guatemala, refugiados guatemaltecos en Chiapas, un año después del bombardeo de Panamá, de la invasión de Panamá por los americanos, la frontera entre México y Estados Unidos, aquí los inmigrantes esperando que la patrulla americana se marche, Ayacucho, en los 80, Ayacucho en los 90, entonces en 90, justamente en abril 90. Estuvo a Manguilla también, en el departamento de Ayacucho, pues todo lo que era los pueblos que estaban siendo militarizados por el ejército. Esto también es Ayacucho, hijos de desaparecidos en una olla común en Ayacucho, la epidemia de cólera en Perú en el 91, la campaña electoral en el 90 en Colombia, familiares desaparecidos de Colombia. Esto es en Ecuador, esto es en Chile, aquí con este cobarde de general llamado Pinochet de civil, Chile, como veis, las mujeres cuando se disfrazan de militares también tienen unos rasgos muy militaristas. Protestas contra Pinochet, bueno, esto fue en el 88 en el plebiscito contra Pinochet, el día que Pinochet dejó de ser presidente de Chile. Esto es en Iquitos, en una parada militar, estas paradas que hacen ustedes siempre los domingos. Bueno, estos son Balcanes, año 91 en la guerra de Croacia. Lo voy pasando rápido porque bueno, ya veremos después fotos más tranquilamente. Esto es Sarajevo, en los años 90. Sarajevo,
justo después de la caída de un proyectil. Sarajevo. Cementerios, entierros, tumbas, destrucción. Esto, por ejemplo, fue la historia de un reportaje que hice para el Dominicano del País sobre una familia de Sarajevo coincidiendo con los 1000 días del cerco, donde, bueno, la familia muy europea, ¿no? Pues el padre era un realizador de televisión, la madre era una abogada, la hija estaba estudiando medicina y la pequeña estaba en el instituto, ¿no? La llegada de 4 niñas que murieron después de un bombardeo, el lugar donde ocurrió el bombardeo. Esto ya más adelante, en el año 99, en Kosovo. Pues eso son imágenes que las quiero que las veáis porque, bueno, era un poco lo que yo iba haciendo un poco en los 80, 90, como reportajes, ¿no? Por ejemplo, esto fue esto es pues una manera distinta un poco ya de empezar a enfocar las cosas, ¿no? Yo estaba en Kosovo y había habido muchas matanzas y aquí llegué a unas casas donde al lado había una fosa y estaban los muertos. La gente había sido asesinada, los habían enterrado en una fosa común. La verdad es que había pasado como 2 semanas. Cuando había una fosa era espantoso, ¿no? Lo que vimos ahí. Yo la verdad es que vi que la fosa no tenía nada que explicar, ¿no? ¿Qué ibas a explicar? Hacer fotos de cadáveres descompuestos. Entonces decidí que era más interesante fotografiar a las personas que estaban en la fosa. Encontré las fotografías de las casas que estaban quemadas y luego recogí los casquillos que estaban en el suelo que habían sido utilizados para matar a esa gente, ¿no? La verdad es que era una zona donde no había pasado nada más que esto, o sea, no había habido combates, todos los casquillos están ahí. Luego los forenses, cuando hicieron me comentaron que coincidía la munición con los casquillos, o sea que realmente era una historia, y hice esta especie de bodegón, ¿no?